Bienvenidos a mi canal Esmeralda Medical Videos. En el video de hoy trataremos el tema del ciclo celular y su regulación. Daremos una breve introducción al ciclo celular, su regulación tanto intracelular como extracelular, pasaremos a ver apoptosis y finalmente terminaremos con mitosis. El ciclo celular consiste en una serie de eventos sucesivos a través de los cuales la célula aumenta su tamaño, incrementa el número de componentes intracelulares, duplica su material genético y finalmente se divide para formar dos células hijas. El ciclo celular está conformado por dos fases. La primera de ellas es la interfase, que es seguida por la fase M. La interfase, a su vez, está formada por dos fases preparativas, esto es G1 o GAP1 y G2, y una fase de síntesis que se encuentra entre ambas, mientras que la fase M está dividida en mitosis y citocinesis. Durante la interfase, esto es el periodo que abarca tanto G1S como G2, la célula se encuentra metabólicamente activa y esto es especialmente cierto para G1. En G1 la célula incrementa su material enzimático junto con otras moléculas y estructuras citoplasmáticas necesarias, lo que finalmente lleva al aumento de tamaño celular. Ya en la fase S ocurre la duplicación del material genético junto con proteínas histonas y otras proteínas asociadas al DNA, como lo son las ligasas, polimerasas y topoisomerasas. Posteriormente la célula entra en G2 o GAP2, en donde sucede el crecimiento final, es decir, G2 es esta etapa en donde la célula realizará las últimas preparaciones antes de pasar a la fase M. Y como les había mencionado, en la fase M se encuentra la mitosis, que corresponde a la división del material genético previamente duplicado en la fase S de la interfase, y la citocinesis, que corresponde a la división del citoplasma. Es necesario saber que las células pueden entrar en un estado conocido como G0. Y G0 no es nada más que aquel estado en donde la célula ha decidido abandonar el ciclo celular, es decir, ya no está en un proceso de división celular. Sin embargo, bajo el estímulo adecuado, pueden rodar el ciclo. A este tipo de células se conoce como células estables. Ejemplos de células estables incluyen a los hepatocitos y a algunos tipos de linfocitos, o bien pueden abandonar el ciclo celular indefinidamente, y a este tipo de células se les conoce como células perennes. Ejemplos de células perennes, por mencionar, fibras musculares y neuronas. Yo te recomiendo que hagas el ejercicio de ubicar y relacionar cada una de estas, es decir, G1 se encuentra entre la fase M y la fase S. La fase S está ubicada entre ambas fases preparativas de la interfase G1 y G2. G2 se encuentra después de la fase S, la fase de síntesis, pero antes de la fase M. Y finalmente la fase M se ubica después de G2. Esto te resultará muy sencillo, muy simple, pero te ayudará demasiado. Antes de ver con más detalle la fase M, pues considero necesario revisar el sistema del ciclo celular. Y el sistema del ciclo celular se encarga de que este sea llevado a cabo correctamente. Si algo no funciona dentro del ciclo celular, el sistema de control tiene la capacidad de retrasar el progreso hacia la siguiente fase. Y esto, bueno, es con dos motivos. El primero de ellos es darnos tiempo suficiente para que la maquinaria dañada sea reparada. Y el segundo es evitar potencialmente los errores que podrían ocurrir si el ciclo celular avanzara prematuramente. Este sistema de control está compuesto o formado por un punto de restricción y 3 puntos de control. Un punto de control es aquel sitio del ciclo celular en donde este se puede detener si los acontecimientos o condiciones necesarios previos no fueron cumplidos. Y bueno, la regulación del ciclo celular consiste en una serie de activaciones e inactivaciones vía fosforilación, en donde participan los complejos
CDK-ciclina y hablaremos un poco de ellos a lo largo de este video. Y sus proteínas inhibidoras pertenecientes a las familias INK4 y a la CYP. Estas en conjunto se denominan inhibidores de cinasa dependiente de ciclina, CKI. Aquí quiero hacer un breve paréntesis y volveré más tarde a esto. Te estarás preguntando, bueno, ¿qué es un complejo CDK-ciclina o qué tienen que ver las proteínas INK4 y CYP? ¿Cuál es su función? Lo que tienes que saber es que un complejo CDK-ciclina permite la progresión del ciclo celular. Los complejos CDK-ciclina desencadenan una serie de eventos o sucesos en el ciclo celular que permiten su progresión. La CDK-ciclina, como su nombre lo indica, son cinasas dependientes de ciclina. Esto quiere decir que para tener su actividad proteína-cinasa necesitan estar asociados a una ciclina. En el humano existen 4 tipos de CDK. La CDK1, CDK2, la 4 y la 6. Una CDK es capaz de donar un grupo fosfato a cualquier proteína en cuestión, siempre y cuando esté asociado a una ciclina. Y es por esto que las ciclinas son consideradas los principales reguladores de la actividad de la CDK. Cuando una ciclina se une a una CDK, esto induce la exposición del sitio activo de la CDK y condiciona una activación parcial. La activación total involucra a una cinasa activadora de ciclina, que básicamente lo que realiza es un cambio estructural en la CDK que aumenta la afinidad de la CDK por su sustrato. Ahora bien, las ciclinas se denominan de tal forma porque a lo largo del ciclo celular sufren ciclos de degradación y síntesis. En el humano existen, al igual que en la CDK, 4 tipos: la A, la B, D y E. Las oscilaciones en los niveles de ciclinas condicionan de cierta manera la unión y la activación de los complejos CDK-ciclina. Y bueno, esto es otro motivo por lo que son los principales reguladores de las CDK. Los niveles de ciclina a través del ciclo celular dependen de 2 cosas. La primera de ellas es la proteólisis, que es un mecanismo dependiente de ubiquitina y su posterior degradación de las proteínas marcadas en el proteosoma, y la regulación transcripcional de las mismas. Y bien, hasta acá hemos dicho que la actividad de la CDK es principalmente regulada por la ciclina. Sin embargo, la actividad de la CDK también puede verse modificada por proteínas inhibidoras y por fosforilaciones inhibidoras. Y cuando hablamos de fosforilaciones inhibidoras, tenemos que tener en cuenta a Wi1. Wi1 es una cinasa y su actividad es inhibir a la CDK. Su contraparte son las CDC25, que ejerce la acción contraria, es decir, es una fosfatasa. Y su función es incrementar la actividad de la CDK removiendo el fosfato que fue puesto por las Wi1. Y bueno, ahora hablando de proteínas que también pueden modificar la actividad de la CDK, tenemos a la fosfoproteína P16.
P16 pertenece a la familia INK4. E inhibe específicamente a los complejos CDK6, ciclina D, y al complejo CDK4, ciclina D. Mientras que las fosfoproteínas P21, P27 y P53 pertenecen a la familia de la CYP e inhiben básicamente a todo lo que tenga CDK, a todos los complejos con CDK. Todo CDK. Y bueno, es acá donde volvemos a este punto. Yo les decía que el sistema de control usa a las familias INK4 y CYP para detener la actividad de los complejos CDK-ciclina. Y bueno, esto es lógico porque los complejos CDK-ciclina permiten el avance del ciclo celular. En este esquema les pongo lo que es la forma activa de la CDK, es decir, estando asociadas con una ciclina. Un espacio. Y la forma inactiva de los complejos CDK mediante una fosfoproteína de la familia INK4. Y bueno, por último tengan muy presente esta última tabla de las familias de los inhibidores de las cinasas de brindisciclina, porque este tema lo estaremos tratando a lo largo del video. Bueno, y como hemos estado comentando, en el ser humano existe tanto el mismo número de CDK como los hay de ciclinas. Recordando, teníamos a la ciclina A, B, D y D. Y si hablamos de CDK, teníamos a la 1, la 2, la 4 y la 6. Si se te hace más fácil recordarlo, te tengo el siguiente tip. El tercer factor de cada uno de estos no se encuentra presente, es decir, no hay una ciclina C, que es la tercera letra del alfabeto, ni una CDK3. En principio, cualquier tipo de CDK se puede unir a cualquier tipo de ciclina. Sin embargo, la mayoría de CDK se une específicamente a un tipo determinado de ciclina, dependiendo de dónde nos encontremos en el ciclo celular. Así, podemos decir que la CDK4 y la CDK6 se van a estar uniendo principalmente a la ciclina D. Y a este complejo se le denomina CDKG1. Mientras que la CDK2 se va a estar uniendo principalmente a la ciclina E, y a este complejo se le denominará CDKG1S. Tanto CDK2 como CDK1 se unirán a la ciclina A y a este se le llamará CDKS. Por último tenemos que la CDK1 debe estar uniendo a la ciclina B y va a formar a la CDKM. Ahora no es necesario que te sepas los nombres de cada complejo, es más que suficiente, yo diría mucho más útil, que te sepas los tipos de ciclina que se unen a cada tipo de CDK. Sin embargo, pues a lo largo de este video me estaré refiriendo a los nombres de CDK ciclina para mayor facilidad. Antes de pasar a describir las funciones que tienen en el ciclo celular o los eventos que desencadenan, tenemos que revisar una cosa. Y esto es que, como sabíamos, la duplicación del material genético se daba en la interfase, más específicamente en la fase S. Y la replicación del DNA inicia con el reconocimiento del origen de replicación. ORC es un complejo multiproteínico capaz de reconocer y unirse a estas secuencias. ORC sirve como una proteína adaptadora para unir a proteínas adicionales. Una de estas proteínas es CDC6. Entonces CDC6 se va a estar uniendo a ORC y estas siglas significan complejo de reconocimiento al origen.
A su vez, CS6 va a servir para unir a otro complejo denominado MCM. Y bueno, que en conjunto ORC más CS6 más MCM van a estar recibiendo el nombre de complejo prereplicativo. El complejo prereplicativo se ensambla en G1 y es esencial para el inicio de la replicación del DNA. Una vez dicho esto, podemos decir que en la fase S se da la activación de la CDKS, que va a estar induciendo básicamente dos cosas. La primera es la replicación del DNA y la segunda es evitar la doble replicación del mismo. Esto se logra mediante tres mecanismos. El primero de ellos es disociar a CS6 de ORC. Esto llevará al desensamblaje de pre-RC y por lo tanto ya no se podrá iniciar nuevamente. Otro de estos es la fosforilación, es decir, agregar un grupo fosfato a CS6. Esto llevará a la degradación de CDS6 por un complejo enzimático llamado SCF. Por último, también podemos fosforilar a MCM, lo que evitará la unión a CDS6. Y por lo tanto, pues el complejo prereplicativo no se formará en su totalidad. Por último, hay que decir que también el CDKG1S también evita la doble replicación mediante dos maneras. Ambas actúan en MCM. La primera de ellas es la exportación de MCM fuera del núcleo. Y la segunda es la degradación del exceso de la misma. Ahora, una pregunta muy interesante acá es ¿por qué la célula solo duplica su material genético dentro de la fase S? ¿Por qué no lo hace en G2 o por qué no lo hace en la fase M? Y esto tiene una explicación muy sencilla. Si graficáramos los niveles de CDKS, tendríamos lo siguiente. CDKS empieza a aumentar su concentración acá en la fase S, pero sigue tanto en G2 como en M. Ya en M empieza a disminuir y esto condiciona a la desfosforilación tanto de CDS6 como de MCM, lo que pues llevará a la capacidad de otra ronda de replicación tras el ensamblaje de pre-RC en el siguiente G1. En G2 no ocurre gran cosa, más que, como podemos ver acá, continúa la actividad de CDKS y empieza a aumentar los niveles de CDKM. Bien. Es importante decir que la actividad de CDKM está siendo inhibida por Wi1 y como habíamos comentado, Wi1 fosforilaba a CDK y esto pues inhibía su actividad. Sin embargo, ya a finales de G2 podemos notar que tenemos una alta concentración de CDKM y CDKM va a estar siendo activado de la siguiente forma. CDC25, como sabemos, es una fosfatasa y ejerce la acción contraria de Wi1. Es decir, va a quitar el grupo fosfato que fue dado a la CDK por Wi1. Entonces, la CDC25 en la fase M se va a estar encargando de desfosforilar al complejo CDKM. Y esto pues lleva a su activación. CDKM va a tener dos funciones y la primera de ellas va a ser inhibir a Wi1 y la segunda será activar a CDC25. Esto pues va a condicionar a una respuesta mayor de desfosforilación y activación de CDKM, lo que está conocido como una retroalimentación positiva, es decir, se amplifica la respuesta inicial. Y por último te estarás preguntando, bueno, ¿qué es la función de CDKM? Esto se puede resumir en tres puntos. La primero es el ensamblaje del uso mitótico, la condensación de los cromosomas
la disgregación de la envoltura nuclear, pero también hay otras funciones como lo es la reestructuración del citoesqueleto, la reorganización del complejo de Golgi y el retículo endoplásmico, además de que CDKM pues de cierta manera checa la unión de los cromosomas duplicados al uso mitótico. Ya para acabar esta sección tenemos que decir que la salida de la fase M está dada por un complejo denominado APC CDC20. Y es aquí donde entra la última función de CDKM. CDKM va a estar activando a APC CDC20 que va a llevar a la inactivación del mismo.